En estos pocos días, en 7 días como máximo, de instrumentadas las decisiones del Banco Central, el riesgo país subió más de un 20%. Y los bonos argentinos cotizan a precio de default, a pesar de que recién salieron, que son los nuevos bonos. Es decir, Argentina acaba de salir del default, emitió nuevos bonos, y esos nuevos bonos ya tienen precio de default. Además, desde que se instrumentaron las medidas del Banco Central, siguieron cayendo las reservas. Y además, la brecha cambiaria se disparó. El dólar contado con liqui que compran los empresarios cuesta 147 pesos con 50. Las acciones en Nueva York cayeron 30% en este mes. Cayeron desde un precio de remate que tenían hace 30 días. Ese es el precio de nuestras empresas, de las empresas argentinas. La situación que recibió Alberto es quizá, o seguro, la más grave que haya vivido un gobierno desde la vuelta de la democracia. Reforzar el diagnóstico, mensurarlo, consolidarlo, no es un acto masoquista, es un método de trabajo racional. No se puede hacer política, ni economía, ni medios, entre otras cosas, sin tomar en cuenta la gravedad de estos hechos inéditos en su conjunto. Una pandemia, más una crisis financiera, más un acoso político destituyente, todo junto, a un tiempo. Una pandemia que es parte de una serie de epidemias de los últimos años, que no es un hecho aislado, por lo tanto uno puede pensar que pueden surgir otras, y que aún no hay demasiada seguridad sobre la efectividad de las vacunas. De hecho, hay casos con efectos colaterales neurológicos que algunos sospechan que puede tener que ver con que justamente vos le inoculás un poquitito de un virus que ya sabemos que genera problemas neurológicos, el coronavirus. Esta pandemia es la más grave desde la gripe española 1918, es decir, en 100 años. Mensuremos. Al mismo tiempo que pasa esa situación, no está como la está pasando Gran Bretaña, o Italia, o Francia. No, al mismo tiempo tiene una crisis financiera fruto de un accionar inédito de un gobierno macrista que en 4 años convirtió un país desendeudado en uno de los países más endeudados del mundo, en términos privados, y que además tiene la deuda más grande del mundo con el Fondo Monetario Internacional. Es tan grave el problema que hay muchos que piensan que los cambios que tiene que hacer el gobierno para salir de acá son mucho más drásticos en términos políticos y económicos de lo que se puede presumir. Hay que salir a generar confianza. Pensar que un productor va a vender soja a $60 con un contado con liqui a 150 es esperar una acción irracional de un sujeto económico. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Y al mismo tiempo, como tercer tema, es decir, sumado a la pandemia y a la crisis financiera, es que la administración del Estado está a manos de un partido desafiado en su poder, acosado. Hay un grupo que tuvo su candidato en las elecciones que no acepta la derrota, que desafía el poder político, pero que no lo hace de una fantasía, que lo piensa un ratito antes de dormirse y jamás lo va a hacer, o no tiene el poder para hacerlo. Lo hace con el poder del dinero y de los medios y de buena parte del poder judicial para obstaculizar el gobierno y, si es posible, reemplazarlo. Hasta arman por ahí en mesas de arena mentales asambleas legislativas que eligen al presidente de la Corte para ocupar la Rosada, es decir, poner al hombre de Clarín en la Rosada. En esta situación, cada una de las decisiones que se tomen debe tener en cuenta todo el panorama. El plan económico, la expectativa de crecimiento, la tasa de interés, el nivel de regulaciones estatales, ¿pueden ser los mismos que sin pandemia, sin crisis financiera y sin amenaza democrática?
O los funcionarios deberían agregar a sus ecuaciones esos datos de la realidad mensurados en su verdadera magnitud. Este precio del dólar, que es históricamente alto, ¿es comparable a los dólares históricos? ¿O los parámetros de hoy para muchos, para los actores económicos, para los que tienen la posibilidad de generar los dólares, son distintos por la incertidumbre? ¿Nos podemos quedar con las mismas estimaciones de siempre? ¿Se sale de acá con las mismas medidas que hubiera salido en otra crisis financiera? Si vas a tomar decisiones, ¿es lo mismo hacerlo ahora con 7.000 millones de dólares de reserva o hacerlo dentro de un tiempo cuando solo te queden 3.000? Si vas a jugar a aguantar, ¿hay que ir de a poco o hay que tirarle con todo lo que tenés? Un funcionario o un equipo que habitualmente en este país tarda 2 años en desgastarse, ¿tarda lo mismo en estas condiciones? Si sale mal, ¿es lo mismo que en otros momentos de la historia? Cuando la explotó Herman González en los 90 o Remes en el 2000. ¿O esta vez del otro lado de la crisis, en vez de esperarte un tiempo blando, te esperan los uniformes? Hay que decirle al presidente que todo está bien para que no se enojen los chupamedias, o hay que asumir la responsabilidad histórica otra vez y decir la verdad. Todo pasa y esto también va a pasar. Pero de lo que se haga en estos días, cuanto antes mejor, depende cuánto tiempo se tardará en salir. Y si podemos decir que lo peor ya pasó, o aún tendremos que estar peor antes de estar mejor. Este es un gobierno que cuenta con el apoyo, con la gratitud por lo que hizo en este tiempo, con la confianza en sus convicciones y su coherencia de una cantidad enorme de la población. Seguro que más de la mitad confía en las muy buenas condiciones morales y técnicas del presidente de la Nación y de quienes lo acompañan. Entonces, desde ese lugar, nosotros desde acá hemos respaldado incluso no caer en default, cuando hasta el ministro de Economía por ahí pensaba que era mejor caer en default. Nosotros dijimos, hay que ser responsables y hay que bancar a este gobierno y decir, no, apoyamos que se pague un poco más. Es decir, tiene la confianza de todos nosotros para hacer lo que tenga que hacer, porque sabemos que tiene la vocación de que el pueblo no sufra y sea feliz. Pero tiene que hacerlo y tiene que hacerlo ya. Porque el tiempo hoy juega en contra. Y tiene que mensurar que estamos quizá en la peor crisis de la historia nacional. Eso le tocó a nuestro apreciado Alberto. Con eso tiene que jugar y no tiene que tener temor, que tiene la confianza de todos para tomar las decisiones que tiene que tomar. Pero hay que decirlo con todas las letras. Todo esto que ocurre es una crisis inédita, extraordinaria, de la que se sale solo con acciones extraordinarias. Che, ayer y hoy lo sigo viendo, se habla de la caída del PBI argentino sin poner por la pandemia, ¿no? Claro. Entonces dicen, bueno, es peor que en 2001, qué sé yo, y que vos te vayas olvidando ya de que hubo una pandemia, ¿no? Que lo que te quede es que la economía es un desastre y no pienses ni en la herencia de Macri ni en la pandemia, que relaciones la caída del PBI del segundo trimestre con el gobierno actual. Pero además se descontextualiza de lo que está pasando en el mundo, porque la caída en Argentina, que es un país que venía de una crisis tremenda, que todavía no salió del default con el FMI, se podría decir, ¿no? Salió del default privado, pero no tiene un acuerdo con el fondo, tiene una deuda con el fondo que obviamente genera muchas dudas. Claro. Y bueno, y una deuda privada que emite los canjes y ya el riesgo país vuela de nuevo.
Entre otras cosas, la crisis financiera de estos días también tuvo que ver con lo que está pasando en Europa, con el terrible rebrote que hubo. Pero digo, cuando vos comparás Argentina, que venía en esa situación, que tiene un país empobrecido, con lo cual la gente al mes que se guardó no tenía guita, no es como los europeos que son una población con ahorros. Claro. ¿no? Que pueden estar un tiempo sin ingresos y pueden seguir consumiendo. Ahora mirá, en el segundo trimestre, comparando el mismo periodo, la economía española cayó un 18%. La del Reino Unido cayó un 22%. La de Francia un 19%. La de Italia un 18%. La de Portugal un 16% y la de Grecia un 16%. Es decir, a nosotros, a pesar de la terrible herencia, nos fue igual que... Claro. Y ellos no tuvieron a máquina. Países. Claro. Ahora, cuando vos lo lees, se hace abstracción de la herencia, se hace abstracción de la pandemia y no se dice que a los demás países le pasa lo mismo. ¿No? Porque en estos días la gente está viendo ese dato. Mirá, qué desastre, qué sé yo. Y la verdad es que es lo mismo que le pasó a los otros. Sí. ¿No? Y estamos hablando de, además, algunos de los países que tienen más muertos. ¿No? Uno siempre viene haciendo cálculos a cuánto vamos a llegar, qué sé yo. Bueno, todavía no llegamos. ¿No? Sí. O sea, el Reino Unido tiene como 50.000 muertos. Sí. Francia como 40.000. ¿Sí? Italia 37.000. Sí. Y otro dato que salió Estados ayer, Unidos. que me parece bien interesante, hay muchas cosas del presupuesto, pero que es una definición que estábamos esperando de alguna manera, era si iba a haber un ajuste con las jubilaciones el año que viene o no, a partir de la nueva fórmula. Y las jubilaciones van a estar por arriba de la inflación el año que viene. Poco más de 2 puntos. Sí. ¿Sí? Sí, con lo cual no hay un ajuste previsional, más allá de las negociaciones que haya con el Fondo Monetario Internacional y qué sé yo, el presupuesto que presenta el gobierno para el año que viene te está diciendo, y además ya Guzmán lo aclaró porque habló de la nueva fórmula que va a salir, que la fórmula va a hacer que los jubilados superen a la inflación. Me parece un dato bien importante por los jubilados y por lo que genera eso después en el consumo, ¿no? Sí. En el nivel de actividad. Sí. Así que nada. Sí, mamá, todo eso se gasta. Digo, para aclararlo, todo lo que cobra un jubilado lo consume, no tiene capacidad de ahorro. Y supongo que sí, claro. Nada, me parecen 2 datos para intentar contextualizar lo que está ocurriendo, más allá de otros, del problema del dólar, que claramente se agravó desde el momento en que se tomó la decisión, tal como lo hablamos ese día que se había tomado, ¿no? Sí. Desde ese día, cada día fue peor. Sí. En todos los términos, ¿sí? O sea, se agrandó la brecha, cayeron las reservas. Sí. Se trasladó a precios. Sí. Y yo ayer hice la compra grande. Bueno, no es muy riguroso tu comentario. Bueno, en mi experiencia. Es verdad, la verdad que tenés razón, me retiro. ¿Te trasladó a precios en el chino de la esquina de No, en el mayorista. OJ. Pero bueno, vamos a esperar. Voy a esperar. No, bueno, hay un momento, yo ya lo he explicado, ¿no? En Argentina hay algunos monopolios y oligopolios que marcan precios. Entonces hay un momento en que el tipo que te vende las latas, cuando digo la lata donde vos comprás la lata de tomate, de arveja, de choclo, de lo que sea, o el tetra, donde viene el puré de tomate, o tantas otras cosas, o el PET, el plástico donde vienen las botellas de gaseosas o de agua. Bueno, todos esos insumos que son monopólicos, yo sé que suelen pedir o directamente el dólar del contado con liqui o un promedio, ponele, ¿no? En ese lugar puede jugar. Mira, lo que juega es muy fácil, o sea, si cuando vos tenés un dólar, que no es el blue, no es el dólar negro, es el dólar que compran las empresas, ¿no? Que cuesta 148 y el oficial cuesta 79, bueno, tenés un problema porque hay muchos incentivos para no liquidar exportaciones y muchos incentivos para adelantar exportaciones. Por ejemplo, vos sos una empresa hoy que necesitas piezas para armar, no sé, heladeras, ¿sí? Y tenés que importar una parte. Bueno, vas a tratar de comprar todas las piezas que puedas, no sé, te vas a estoquear para un año, porque pensás que el dólar después va a costar más caro. Claro. Bueno, eso está pasando hoy. Es decir, el que tiene que exportar
o liquidar las exportaciones no lo hace, o lo restringe a un mínimo, y el que tiene que importar, importa todo lo que puede. Entonces hace un círculo vicioso, eso te vuelve a tensar la brecha, y la brecha vuelve a generar eso. Vos le tiraste un tiro el otro día y le erraste. Claro. Se te corrió, no fue suficiente. Se te corrió para arriba. No. Ahí también hay que sumar a la ecuación no solamente la decisión en sí misma, sino la implementación, que también fue muy deficiente en estos días. Tal es así que desde hace varios días que están no solamente interrumpidas las transacciones para comprar dólares, sino las transferencias de dólares entre dos cuentas, aunque sean de la misma persona, digamos. Hay una serie de cuestiones del normal funcionamiento del sistema bancario que cuando durante varios días tienen fallas, eso también genera susceptibilidad, genera expectativas y demás. Claro. Sí. Es así. De hecho, va una semana todo es siempre condimentado con las operaciones que te hacen, ¿no? O sea, ayer andaba por WhatsApp, viste, te llegaba cada rato que va a haber un corralito, que son todas mentiras, ¿no? Sí. Pero eso juega, digo, yo decía ayer, esos elementos están sobre la mesa, no son sorpresivos, ¿no? Son parte del set con el que uno trabaja. Ayer salieron algunas notas sobre lo que yo dije, tratando de generar ruido. Yo no le eché la culpa al gobierno. Es obvio que si vos tenés una herencia terrible, una pandemia que se extiende, es decir, hubo un rebote en la crisis financiera internacional, fruto del rebote de la pandemia, bueno, es obvio que te va a ir muy mal. Después decís, bueno, las cosas que hizo el gobierno en el último mes fueron las mejores, por ahí no, pero juega en el margen eso, ¿no? Sí. Digo, son muchas más las cosas que hizo bien que las que no hizo bien. Y además, yo lo que estoy analizando es el resultado, la situación actual y qué vamos a hacer de acá en adelante. Y además está clara la intención. O sea, si hay algo que hizo el gobierno de Macri fue desregular el sistema financiero y permitir hagan lo que quieran. El gobierno lo que está intentando es regularlo para que no hagan lo que quieran los vivos de siempre. Después si funcionó o no, bueno, ahora discutimos, pero la intención es claramente opuesta. Bueno, el gobierno de Macri cuando llegó, levantó el cepo y sacó todo tipo de límites. ¿Te acuerdas cuando estaba Néstor, que vos podías comprar 2 millones de dólares? Que era un montón, 2 millones de dólares. Sí, estos tipos sacaron todo el límite, podías comprar 100. ¿Sí? O antes tenías, no sé, 6 meses para liquidar la cosecha. Ellos sacaron todo. Entonces vos podías fugarte lo que quieras y no tenía por qué entrar la liquidación de exportaciones porque no había obligación. Bueno, ya sabíamos que iba a terminar mal, ¿no? Estás en el borde del precipicio, te empujo, te caes, ¿viste? Eso era obvio. Lo que uno sí intenta es las cosas que le parece que hoy no son las mejores, mencionarlo como corresponde, ¿no? En estos días todos los indicadores se agravaron luego de la decisión del Banco Central, ¿no? En un momento en que lo habrán visto ustedes, ¿no? Que Boris Johnson dijo que va a reimponer un confinamiento en toda Inglaterra. O sea, es muy factible que avance hacia eso. Por 6 meses, además. Bueno, 6 meses. Ya avisó que son 6 meses, porque, bueno, a ver, esto para explicarlo en contexto. En el hemisferio norte está empezando el otoño. O sea, está viniéndose la etapa más dura que a nosotros nos pasaba, que decía esto, se nos viene el invierno. Bueno, esto está pasando en el hemisferio norte. Y Boris Johnson dijo, estas restricciones que tienen que ver con reuniones y con un montón de cuestiones, pueden llegar a estar de pie hasta la próxima primavera, es decir, por 6 meses. Boris Johnson, que arrancó diciendo acá no pasa nada, hay que cuidar la economía, terminó él contagiado con una cantidad de muertos brutal, de hecho es uno de los peores países, y ahora por 6 meses, mira. Sí, pero ahí me parece que hay 2 datos que son los que hay que resaltar. Uno, que todos los tarados que están en la televisión hablando de la que Alberto tiene la más larga del mundo y qué sé yo, son unos tarados y nada más. O sea que este problema subsiste y se extiende en todo el mundo, ¿no? O sea, Israel hace más tiempo que nosotros, que está con idas y venidas. Nosotros estamos con idas y venidas, no estamos siempre en el mismo lugar, ¿no? Y las cosas que no se abrieron en Argentina son las mismas que no se abrieron en el resto del mundo. No es que en el resto del mundo, pues, ¿a dónde está el país en donde todos pueden hacer lo que quieren? Eso no existe. O incluso algunas que abrieron tuvieron que retroceder, como las clases. Así es. Entonces todo esto de que la culpa es la cuarentena y que Alberto tiene la más larga, eso es una idiotez que solo lo hacen para molestar y que lo que generan es una desconfianza y una rebeldía en la gente que después sale, se contagia y se muere.
Ahora, lo otro que te está diciendo Johnson es que él no piensa que esto va a terminar ahora en octubre, en noviembre, en diciembre, que va a estar la vacuna y que va a estar todo bien. Él te está hablando de 6 meses porque piensa que dentro de 6 meses el problema no habrá terminado en el mundo. ¿No? Porque si él pensara que ahora llega la vacuna y nos vacunamos todos y se termina, no estaría hablando de 6 meses. Y eso es lo que aparece en el horizonte también, ¿no? La idea de que las cosas no son tan simples. Que acá en Argentina, por ejemplo, se piensa que está bien, que va a haber un sector de la población que se va a poder vacunar en los primeros meses del año que viene, pero que la totalidad de la población va a terminar, no sé, en la mitad de 2021. Claro. Y después habrá que ver, ¿no? Cuánto dura la inmunidad, cuánta inmunidad te da, qué nivel de inmunidad te da, ¿no? Hay vacunas con las cuales la gente se enferma igual. Y si el virus no muta, como el de la gripe, y hay que hacer una vacuna nueva todos los años. Claro, entonces hay que leer con responsabilidad, porque es tan difícil hoy informarse con responsabilidad en la Argentina. Hay que leer con responsabilidad esas decisiones de un tipo que actuó mal en un principio, pero que ahora obviamente tiene todos los datos sobre la mesa y puede tomar decisiones conociendo el todo, ¿no? Sí. En estos días, el mundo se enteró de que no solo estaba... Llamarle rebrote está mal, es lo que decimos siempre. Los europeos salieron a la calle, tuvieron más circulación y cuando tuvieron más circulación volvió el virus. Ya, así de fácil, ¿no? Sí, por ahora no hay ninguna otra solución que no sea bajar la circulación. No, así es. No hay. Así es. No se ha inventado. Todo lo que podemos hacer es guardarnos hasta que esté la vacuna lo más posible. Ahora, como son un montón de países en los que explotó, digo, hay países en donde pasaron de 100 contagios por día a 12.000 en 2 o 3 semanas. Francia, sin ir más lejos, Francia tiene hoy en día más contagios registrados que en el pico de abril, de marzo-abril. Es cierto que también se testea mucho más ahora, ¿no? En esa época los había agarrado por sorpresa. Pero después hay otro número que en esta insensibilidad de la cual todos somos parte. Para nosotros también nos cuesta mantener, digamos, la atención cuando nos bombardean con números todos los días. Pero en Estados Unidos fallecieron 200.000 personas. Estados Unidos hace 2 días superó los 200.000 muertos por coronavirus. Sí. 200.000. Hay gente que sigue comparándolo con la neumonía y con la gripe. Acá Guido Chester me está poniendo el ranking triste, pero bueno, 205.000 Estados Unidos, 138.000 Brasil, 90.000 India, 79.000 México, 41.000 recién hablábamos Gran Bretaña, 35.000 Italia, Perú, 31.000, Francia 31.000, España 30.000, bueno, sigue Irán 24.000, ya casi 1 millón de fallecidos en el mundo. Y otro dato que habla que es mentira que el virus volvió más suave, lo que pasa es que todavía no empezaron a aparecer los muertos porque esto empezó hace poco. El índice de hospitalización en Gran Bretaña se duplica cada 8 días en este momento. Es decir, no es que la gente ahora, porque viste, se habla de esta segunda ola, no hay ninguna segunda ola. Es cuando se guardaron, dejó de circular. Cuando salieron, volvió a circular. ¿Viste? Sí. Y no es que es leve, porque la gente lo están hospitalizando de nuevo. Eso. Sí. Y hay otro tema algo va a salir hoy en el Destape. Estuve ayer hablando con algunos infectólogos, enfermeros y demás, que tiene que ver con el hecho, ya lo hemos mencionado otras veces, pero está bueno insistir. A medida que la pandemia se estira y que el esfuerzo que hacen los profesionales de la salud se estira en el tiempo, baja la calidad de atención necesariamente. Y eso se refleja en una suba de la letalidad. Claro. ¿Sí? Es decir, es gente que de haber tenido un médico fresco, descansado, que no está al mismo tiempo atendiendo otros 10 pacientes, se hubiera salvado y que no se puede salvar. No porque la atención sea deficiente, y en esto quiero ser absolutamente claro, no estoy cargando las tintas sobre los profesionales que están haciendo un esfuerzo sobrehumano, sino porque simplemente así es como funciona cualquier ser vivo, digamos, ¿no? El esfuerzo sostenido genera un desgaste. Esto está estudiado, no a nivel pandemia, pero por ejemplo está estudiado a nivel mundial, que las guardias de 12 horas son más efectivas que las de 24 y que ni hablar que las de 48, porque los médicos, después de 12 horas de guardia, ya no tienen la misma velocidad mental, no tienen la misma precisión que tienen al comienzo. Imagínate eso llevado al extremo de una pandemia en la cual la vida cotidiana que llevan no se parece en nada a la que tuvieron toda su vida. Terapistas que tienen 40 años de carrera y me dice,
Nunca en mi vida había visto algo así. Las terapias intensivas no se parecían a esto. Hoy en día uno entra en una terapia intensiva, están todos los pacientes boca abajo, porque para estar intubados, viste, tienen que estar boca abajo, con los tubos metidos. Parece más una sala de emergencias en el medio de un campo de batalla, de una guerra, que una terapia intensiva de un hospital. Y eso juega mentalmente. Es gente que 20 veces por día a veces tiene que ponerse y sacarse todo el equipo protector. Y un descuido en ese momento puede significar contagiarse. Si vos te sacás el barbijo antes que los guantes, por ejemplo, o viceversa, no quiero confundir, no sé exactamente cuál es el proceso, pero hay todo un proceso de en qué orden tenés que ponerte y sacarte todo el equipo de protección para no contagiarte vos mismo con el propio equipo de protección que estás usando. Y si lo tenés que hacer 20 veces por día, es un trabajo que lleva 10 minutos cada vez que te lo pones, 10 minutos cada vez que te la sacás. Estamos hablando de un esfuerzo enorme y eso repercute en una atención más eficiente. Y eso implica que la enfermedad tiene mayor mortalidad y eso significa que se sigan acumulando estos números que estamos dando y que son terribles. Eso también es impresionante. Y yo lo hablaba ayer con este terapista. Porque, claro, cuando uno está haciendo un esfuerzo que es sobrenatural y que sabe que está concentrando cada célula de su cerebro en mantenerse concentrado, en hacer las cosas bien, y sabe que es algo que va a tener que sostener durante 2 días más o 2 semanas más, es una cosa. Seguir manteniendo ese nivel de esfuerzo y de concentración cuando no tenés un horizonte por delante y cuando sabés que por lo menos falta, bueno, más o menos lo mismo que ya pasó, que estás en la mitad de la pileta, es mucho más difícil todavía, porque no es, bueno, un día más y estamos, no es, bueno, una semana más y estamos. No. Ahora, acá el tema es que eso se puede solucionar, ¿no? Creo que había sido Ari que puso el otro día, o vos, Nico, discúlpeme que no recuerdo, muertes evitables. Evitables, claro. ¿Sí? Son muertes evitables. Claro que sí. O sea, si nos cuidamos, eso es evitable. Sí. ¿Sí? Si nos quedamos en casa todo lo que podamos, si cuando tenemos que salir todos los días a trabajar, o alguna vez a caminar o a ver a alguien, lo hacemos con sumo cuidado, lo hacemos con el barbijo y el distanciamiento, la suma de los dos, nos lavamos las manos, llevamos el alcohol y qué sé yo, entonces no nos vamos a contagiar. No es que estamos condenados a muerte, no tenemos una invasión de extraterrestre que nos está, somos nosotros los que lo estamos haciendo. Sí. ¿Sí? Entonces yo veo, y lo marco mucho, porque cada vez veo más diferencia entre dos grupos. Un grupo que o no quiere, o quiere y no sabe, porque no se informó bien. Yo les aviso que hay protocolos de cómo cuidarse por todos lados. Digo, vos entras a la provincia de Buenos Aires, hay unos protocolos bárbaros de cómo cuidarse cada cosa. Cómo cuidarse con la ropa, cómo cuidarse con la comida que entras, todo. Cómo limpiar la casa, cómo limpiar la oficina. Hay de todo para hacer las cosas bien. Hay un grupo que no le interesa, o no quiere, o ya se rebeló, o no está bien informado, y después hay otro grupo que hace las cosas bien. Y la verdad es que la diferencia de las posibilidades de contagio que tiene uno con el otro es abismal. Es enorme. ¿Viste? Hay tipos que tienen baja, ¿viste? Discúlpenme que diga tipos, personas, que tienen baja probabilidad de contagiarse. Muy baja. Muy baja. Y hay otros que la verdad viven al azar, están cruzando la calle con el semáforo en rojo todo el tiempo. Sí. Nos va a agarrar un auto, Sí. Nos va a agarrar un auto, se van a contagiar. Sí. Vos fíjate que todos los loquitos que decían pavadas en la tele se contagiaron todos. Sí. ¿No? Se la autocreyeron. Eso. Ahora bien. Sí, el problema es que se le hicieron creer a un montón más, además. Claro. Que es lo que nos angustiaba. ¿Te acordás? ¿Te acordás esa charla que tuviste con un oyente nuestro? Que su hermano era oyente también y aún escuchándonos a nosotros no se cuidó del todo. Claro, es que aún escuchándolo están todas las cuestiones de negación y qué sé yo que son naturales en el ser humano, ¿no? Sí. Y es entendible, qué sé yo. Uno siente que falla, desde luego. Eso me pasó a mí ese día. Pero bueno, y todo esto tiene que estar en la mesa de decisiones en el momento en que vos analizás política económica, analizás política, analizás medios, que todo eso está, que no se arregla el mes que viene, que va a durar, que el mundo sigue complicado, ¿no? Y acá con un acoso
muy fuerte. Esto que estaban comentando ustedes, que me parece muy saludable, el 17 de octubre haya una demostración de unidad y de poder, hoy se hace imprescindible. Y sí. Sí, porque la sobrerepresentación que tienen las manifestaciones pequeñas y brutales de la oposición en los medios parece que es lo único que hay. Claro. El tema es ser muy originales para no generar también un efecto contrario, que es más contagios. O sea, no sé cómo van a resolver esa cuestión. O sea, sí la del acto que decía Nico, que va a ser muy poca gente en el lugar físico del acto, pero después cómo demostrás que hay mucha gente sin juntarla. Pues también claro. Es una redundancia, ¿no? Pero la idea de las movilizaciones es mostrar que estamos todos juntos. Mostrás una 9 de julio llena y decís, sepa, hay 1 millón de personas. No sé cómo se va a lograr eso. Ojalá le encuentren la vuelta. No soy yo. Sí, yo creo que lo van a encontrar para que todos vean que es contundente. ¿No? Todos sabemos que va a ser contundente, nosotros y ellos. Claro. Sí, claro. Que va a ser contundente. Estoy leyendo el tuit de Guillote que dice: el domingo se cumplieron 3 años del día en que C5N despidió a Navarro por presiones del gobierno. 3 años, mirá. 3 años. Que empezó todo esto, ¿no? Sí, qué favor que te hicieron, ¿eh? Qué lejos ha llegado. Sí. Por lo menos a nosotros. Gracias. En ese momento no lo sentí así. No, ya sé. Pero yo le agradezco mucho a Mauricio Macri que haya despedido a Navarro porque se puso a armar un medio y acá estamos. Claro. A las 2 semanas remando igual, pidiendo un estudio en la Universidad de General Sarmiento. Nos fuimos hasta allá en el auto con Berbisky, el Cadete, Rechimuse. Sí. Y después por otro iba Mariano y Nico y qué sé yo, y grabamos un programa y le dijimos a la gente que nos apoye. Y ese primer día se suscribieron 5.000. Wow. ¿Sabes que cuando recibimos mensajes de los suscriptores te dicen, yo estoy, el que está desde el primer día te lo marca, te dice, yo estoy desde el primer día, Sí, claro. Claro. Pero es un fenómeno también eso que pasó, ¿no? No lo personalicemos. Sí. El fenómeno de que la gente haya decidido, no, ¿sabés qué? No nos van a censurar. Nosotros vamos a apoyarlos a estos tipos para que se abran otros sectores. Yo creo que no se termina de entender eso y que se ve a veces la posición dominante de Clarín, La Nación, Infobae, como algo indestructible, inamovible, estático, como una foto y no como una parte de la película que puede tener un final distinto. Sí. Si todos los actores actuamos para eso. Ahora, si los actores siempre pensamos que esto es inevitable y que ya está, y que Clarín me espera la salida, y ojo con lo que hago mientras gobierno, porque cuando termine Clarín me va a estar esperando, y estamos jodidos, porque mirá si yo hubiera pensado así en ese momento. Totalmente. Mirá si yo hubiera pensado, acaban de meter preso a los dueños de C5N, acaban de sacar al fundador Berbisky de Página 12, metieron preso a 30 empresarios, 10 exfuncionarios, yo me voy a mi casa, porque me van a meter preso a mí también, ¿no? O si cada vez que me llamaban y me amenazaban que me iban a matar a mí, mujer, qué sé yo en vez de decir anda a la concha de tu hermana, hubiera dicho no, yo voy a cuidarme porque estos tipos, y bueno. Sí. ¿Viste? Y eso pasó, ¿no? Vos lo nombrás así al pasar porque te terminás acostumbrando, pero eso pasó de verdad. Digo, amenazas físicas. Sí, tener el teléfono apagado arriba del escritorio teniendo una charla y cuando lo abría, sonaba el teléfono y me hacían escuchar mi charla. Para decirme, te tenemos controlado. Sí. Esas cosas pasaron, ¿no? O estar hablando nosotros en la reunión de producción y antes de que termine la reunión ya me llegaba. ¿Te acordás de esa que estábamos hablando de que íbamos a hablar? Ya le había avisado al ministro de lo que estábamos hablando nosotros ahí. Sí, esa me acuerdo. Pero bueno, el que tiene miedo, que se vaya a la casa, qué sé yo. Esto está pesadito, ¿no? Sí. Es un gobierno, o sea, indudablemente hay un sector de la sociedad que no es un sector fantasioso, loquito, son tipos con el poder para llevar a cabo sus amenazas que desconocen el resultado de la elección. Sí. Sí, igual hay algo, quería acotarte algo cuando dijiste lo de Clarín. Clarín no fue siempre Clarín. O sea, en algún momento hubo otro que tenía ese poder y Clarín se lo comió. Claro. O sea que se puede cambiar el sistema de medios. Claro, es difícil, cada vez es más difícil porque cada vez es más poderoso, pero poder se puede. Así es. Nosotros bueno, en algún momento con Perón eran la prensa muy fuerte. El diario La Prensa y La Nación.
Y La Nación. Y La Nación. Perón, bueno, expropió el diario La Prensa. Claro. Eso fue un gran favor a Clarín, ¿sabías eso? Se lo dio a la CGT. Claro, pero La Prensa tenía los clasificados. Entonces quedó un negocio, el negocio en esa época eran los clasificados, era la gallina de huevos de oro de los medios. Y La Nación, que era el gran diario que se los podía quedar, dijo, eso pa' negros, nuestro público no lee clasificados. Y Roberto Noble, que era bastante pillo, dijo, ahí hay un negocio. Y fue el tipo que se queda con los clasificados y si vos vas a la hemeroteca y ves los clarines de esa época, primero tenía 5 páginas, después 10, después 15. Llegó un momento que era la mitad del diario eran clasificados. Y hay una vieja anécdota, por ahí vos la viviste, de que la gente compraba Clarín y tiraba el diario, pero se quedaba con los clasificados. Sí, sí. O sea que al final esa cosa del peronismo terminó siendo un gran favor para el crecimiento económico de Clarín a partir del año 51, que fue cuando... Pero es importante eso. Que uno nunca dé las cosas con que terminó, ¿viste? No, bueno, claro. ya está, no se puede hacer nada. Esa no es manera de vivir, No. ¿viste? No. Vos tenés que modificar la realidad. Eso es hacer política, modificar la realidad. Y yo estoy convencido de que se les puede ganar. Estoy convencido. Pero hace falta que haya otra gente también convencida. Totalmente. ¿Viste? Totalmente. Y jugar de verdad, ¿viste? No el tipo que está haciendo ahora, aprovechando para hacer un negocito y qué sé yo. Sí. Y que se le puede ganar a nuestra forma, ¿no? Pues digo, ellos ganaron, por ejemplo, secuestrando una familia que era dueña de una fábrica de papel. Claro. Nosotros no Pero haríamos nada eso. más que de nosotros, ¿eh? Yo siempre digo, más allá de que me echaron de C5N, me cagaron, no me pagaron, no sé, faltaba que me pateen el perro. La verdad es que los tipos han demostrado que saben manejar un medio. Sí, sí, sí. Lo saben manejar. ¿Viste? Sí, que saben. E invierten Son mucho potentes. también. Invierten mucho. Exactamente. Exactamente. Invierten mucho. Los tipos están siempre haciendo cosas, siempre con cosas nuevas, siempre creciendo. Entonces quiere decir que no es imposible. No es imposible. Antes, mirá que vos ibas a pensar. Cuando yo dije que quería ir a la noche, yo estaba los domingos nada más. Dije, yo quiero ir de lunes a viernes 10 de la noche. Ahí me dijeron, mirá, flaco, este canal tiene 15 años y nunca ganó a las 10 de la noche. Bueno, por eso digo yo. Y hoy es normal que ese 5N le gane a la noche a TN. Antes era imposible, imposible. Entonces hay que dejar de pensar que las cosas son imposibles. Pues si no estamos resignados, entreguémosle la llave del país a ellos. ¿No? Sí. Pero bueno, me gusta ese símbolo de unidad. Es muy importante el PJ y la CGT y supongo que van a sumar las organizaciones sociales. Sí, seguramente. todos, sí. Sí. Porque ahí hay un centro de poder, vamos a ver los gobernadores, los intendentes. Yo no veo a nadie, alguna cuestión personal que no vale la pena mencionar, pero como estructuras no veo ninguna que se haya corrido. Y yo creo que al contrario, que si el gobierno ahora toma en cuenta la gravedad de la situación y se abre aún más, yo creo que tiene que fortalecer la alianza. Tiene que fortalecer esta alianza, tiene que demostrar, o sea, alianza con política, alianza con sectores productivos, porque hay más gente que quiere que las cosas vayan bien que la gente que quiere que se pudra todo. Obvio, ¿No? sí. Seguramente, ¿no? Sí. Lo que sí es cierto es que esto es tan duro que desgasta mucho, desgasta a los funcionarios, desgasta las mismas herramientas que antes eran útiles y ahora dejan de ser útiles. Hay que tener mucho cuidado. Antes de ayer alguien me dijo, vamos a bajar las retenciones al aceite y la harina para que los productos que son, o sea, tienen valor agregado, ¿no? No es lo mismo, ¿viste? Trigo y soja que hacer harina y hacer aceite. No, eso puede ser. Y después ayer me decían, no, lo que vamos a hacer es bajarle las retenciones durante un mes para que liquiden y después la volvemos a subir. Yo digo, pero hermano, le digo, si vos haces eso, los tipos se van a acostumbrar y no te van a liquidar, Claro. hasta que se lo vuelvas a dar. Es pavloviano. La retención real va a quedar como un número anotado en un cuaderno que no sirve para nada. Claro. ¿Entendés? Entonces hay que tener mucho cuidado ahora de que las herramientas que utilices no se vuelvan un problema dentro de 3 meses, de 4 meses, ¿no? Tal cual. Hay que pensar muy bien y ir con todas las herramientas juntas, y yo creo que van a tener que sumar otros jugadores.
Y espero que los que sean llamados y qué sé yo tengan la grandeza de pensar que la verdad es que hay mucho en juego, ¿no? Sí. Hay mucho en juego. Pero no lo veo, viste, esto de que se salga con parches y qué sé yo. Me parece que esto tiene una envergadura. No. Muy... Y además, la respuesta al parche es como si fuéramos a fondo. Así que vamos a fondo directo. La respuesta al parche como si fuéramos a fondo, claro. Debimos darnos cuenta el día que se horrorizaron porque Alberto Fernández levantó el dedito en el debate, ¿no? ¿Te acordás? El dedito. ¿Se acuerdan? Ahí Fue Mario terrible O'Donnell eso. atisbó que se venía una dictadura. Sí, el dedito. Wow, Claro. las cosas. Y ahora es la zaraza. Y Locura ahora de es la la zaraza. Ahora Pero es la zaraza. por eso, siempre el otro lado es extremo. Bueno, seamos extremos, ¿sabes qué? Claro. Sí, total. Claro. El costo ya está pago. O sea, ya está pago el extremo. Bueno, esa es la frase del filósofo Daddy Brieva. Sí, pero no la El repitamos porque no, corolario de pero Brieva. no entienden La las desvirtuada. analogías. Sí, no La las desvirtuada. entiende, se ahogan en literalidad. Yo es Claro. más objetivo. El extremo, la respuesta extrema ya está paga. Claro. O sea, ya está. Entonces, si ya está paga, que llévatela. ¿Por qué te vas a llevar menos? Los mercados ya lo descontaron, se diría. Claro. Ahí está. Ahí lo entendieron todos en la City. Ya está descontado. Ahora vamos en serio. Bueno, ojalá, Roberto. Ese es el error que yo les veo a ellos, ¿eh? Sí. Reaccionar de la misma manera ante distintas actitudes del gobierno. Mm. Porque el gobierno se los hizo doler Sí, de alguna sí. manera, ¿no? Sí. Con el DNU de las telcos, o con lo que pasó el otro día con la reta, ¿no? Que le sacaron unos manguitos. Y bueno, si todo te da igual, entonces Ujú. te lo vamos a empezar a cobrar. Ese me parece un error de ellos que han cometido. Sí. Pero bueno, qué sé yo. Bueno,